Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya a todos. Bonito día. Bueno, hoy vamos a continuar viendo el Bhagavad Gita. Quería saber si acá todos sabemos qué es el Bhagavad Gita, o ni idea. Alguien que no lo conozca, no sepa qué es. Entonces quería como hacer un breve repaso como de lo que es el Bhagavad Gita y como lo que hemos visto hasta el momento, para poder como continuar y que no haya como nadie como muy perdido, porque esto es bastante enredador. Entonces, bueno, lo llamamos más o menos como la Biblia del yoga, porque es un texto en el que está como el conocimiento más supremo, pero también nos enseña a vivir como la vida diaria. Hay como muchas enseñanzas, desde lo más elevado a lo más mundano, y es un conocimiento que fue compartido por Dios como encarnación de Vishnu a través de Krishna, ¿cierto? Y que fue revelado por el sabio Vyasa, que fue quien escribió este gran libro, y también el Mahabharata, en donde está contenido, ¿cierto? Es un libro que tiene aproximadamente 700 versos. Nosotros solamente vamos a leer algunos, pero bueno, tiene como mucho conocimiento y es bastante extenso y profunda su enseñanza. También como a modo de repaso, vimos ayer como desde el Mahabharata nos van contando el contexto en que se da este libro, porque este libro esta historia se da en medio de una guerra, ¿cierto? Pero para que esa guerra suceda, pues tiene que haber como algo previo por lo que se da, ¿cierto? Entonces contábamos que hay dos hermanos herederos del reino de Hastinapura, Dhritarashtra, que es ciego, y Pandu, que es albino. Y Dhritarashtra, al ser ciego, pues no queda como sucesor del reino, sino su hermano Pandu. Y pues por toda esta historia que vemos, que es maldecido por unos sabios, decide renunciar al reino e irse al bosque. Y entonces ahí Dhritarashtra queda como rey del reino de Hastinapura, ¿cierto? Entonces ahí pues como que Pandu luego tiene a sus hijos, los Pándavas, que son 5 hijos, que son 5 personajes como muy habilidosos, muy buenos, como que significan que son el bien, ¿cierto? Y por el otro lado, Dhritarashtra, este rey ciego, tiene 101 hijos, liderados como por el hijo mayor, que es Duryodhana, que es el hijo malvado. Y bueno, entonces está como ese bando del bien y del mal. Los Pándavas representando el bien y los Kauravas representando el mal. Entonces vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, después de como compartir toda la vida juntos, porque son primos al fin y al cabo, los Kauravas, que son los malos, intentan matar muchas veces o hacerles daño a los Pándavas, y llega un punto en donde esto ya se hace como muy, muy grave y empieza como a haber mucha tensión, y como tal, pues como Dhritarashtra, su hijo, estaba gobernando el reino, puedes bajarle porfa, al segundo. Eso. Ay, siempre se me sale el corazón cuando eso suena. Bueno, cojo la paloma, que se me había ido. Y entonces había mucha tensión entre ellos, y Dhritarashtra, su hijo Duryodhana, estaba reinando, y era un reino que estaba en el caos, era una dictadura, era como todos estaban muy, muy mal. Entonces, después de los Pandavas tratar de conciliar, de mandar a Krishna como mensajero para que conciliara, no se puede hacer nada y se declara la guerra. Y en ese punto, les recuerdo como esa escena donde Arjuna y Duryodhana van a visitar a Krishna como para que los aconseje, para que los ayude. Y Arjuna se hace en los pies de Krishna y Duryodhana como al lado de su cabeza. Que eso representa como que también cuando uno se postra ante Dios, se hace como a sus pies, Él lo ve a uno primero. Entonces, al ver a
al despertarse, porque Krishna está dormido, ve a Arjuna y bueno, en esas como que se les dan dos opciones a ellos y Arjuna tiene la opción de escoger primero, entre tener el consejo de Krishna como el que maneja su carruaje de guerra o tener el ejército de Krishna que es el más poderoso sobre la tierra. Y Arjuna escoge a Krishna. Duryodhana, el ejército, pues queda con él y queda súper contento. Pero ya luego se da cuenta de que pues no había sido la mejor elección. Algo muy lindo que quiero destacar aquí es, ya luego Krishna le pregunta a Arjuna por qué tomó esa elección, ¿cierto? Y Arjuna le responde, oh Señor, tú tienes el poder de destruir todas las fuerzas con una simple mirada. ¿Cómo podría entonces preferir ese inútil ejército? Durante mucho tiempo he guardado en mi corazón el anhelo de que actuaras como mi conductor. Ten la bondad de cumplir mi deseo en esta guerra. Entonces ahí es muy claro que cuando nos refugiamos en Dios, todo va a estar bien. Aunque hayan cosas en el mundo externo que nos deslumbren más, que nos llamen más la atención, que creamos que nos van a servir más. Pero al final cuando nos rendimos, como también en esa escena de Draupadi, cuando Dhritarashtra le quiere quitar como el sari, ¿se acuerdan? Que Krishna la salva, que ella primero mira a todos los pándavas y es como, bueno, auxilio, ayúdenme, me van a desnudar, me van a humillar. Y nadie hace nada, y solamente cuando se refugia en Krishna, en Dios, Él actúa y no deja que nada le pase. Entonces, bueno, teniendo esto en claro, ya luego comenzamos el primer capítulo. ¿Recordamos cómo se llama? ¿Cómo? Krishna está llevado. Arjuna está llevado. El desaliento de Arjuna, sí. Eso es en palabras de Arjuna está llevado. Entonces sí, está muy confundido. Recordamos que primero se nombran como a todas las personas que están dentro de la batalla, todos los que van a ser parte de la batalla. Y también esto se da en un contexto de una batalla muy dármica. Dentro de todo, aunque hayan malos y buenos, es muy diferente a las batallas que hay hoy en día. Ellos tenían como códigos de caballería, ¿cierto? Y también conocer ese contexto es importante, porque entonces también tenían horarios para las batallas, no batallaban después de las 6 de la tarde, ¿cierto? Como que ya cada quien se iba a descansar a su tienda de batalla. Tenían también códigos de batallar entre guerreros de la misma clase, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo voy a pelear pues siendo mujer contra un hombre, pues no se podría. Y las mujeres no batallaban tampoco ahí. Y tenían pues ya diferentes códigos de conducta. Entonces, teniendo esos códigos y conociendo pues como que es arriesgado, igual Arjuna le pide a Krishna que lo ponga entre los dos ejércitos. Pero también como se honra como esa caballería, pues no, el otro ejército no hace nada, le permite que se ponga ahí en la mitad. Y eso representa también es como ese testigo silencioso que llamamos todo el tiempo cuando meditamos, que pedimos que observemos esas cosas que van sucediendo adentro, esos dos bandos del bien y del mal que hay dentro de nosotros, ¿cierto? Porque recordamos que este campo de batalla también es una alusión al campo de batalla que hay en nuestra mente. Entonces, después de Arjuna ver a todos sus familiares, queda impactado, queda desconsolado y por eso se siente desalentado. Y le empieza a explicar a Krishna por qué es una mala idea tener como esta guerra, ¿cierto? ¿Se acuerdan como de todos los motivos que le da? Él se supone que es el que, pues Krishna se supone que es el que debe como aconsejar a Arjuna, pero Arjuna es el que está hablando todo el tiempo. Pero llega un punto en el segundo capítulo que recordamos que, ¿cómo se llama? Samkhya Yoga o Samkhya Yoga, ¿cierto? Es en donde ya Krishna empieza como a dar su enseñanza. Y bueno, entonces nos quedamos ahí hasta el verso 10. Yo quiero retornar como desde el verso 7, que es como muy fundamental. Esta no es. Y se los quiero leer como en sánscrito porque siento que tiene como una vibración muy poderosa. E igual es un verso que, como dice Cris, es muy, muy lindo aprendérselo de memoria, sobre todo cuando llegan esas situaciones difíciles a la vida de uno.
y que uno no sabe qué hacer. Entonces vamos a cerrar un momento los ojos. Simplemente vamos a escuchar las palabras de Arjuna pidiéndole a Dios que lo ampare. Karpanya dosha pahata swabhavaha prichami tam dharma samudachitaha yakshreya nishitam bruhi tanme shishisteham shadimam tua prapanam. Tengo el corazón envenenado por la pena. Mi mente no sabe qué debe hacer. Te lo ruego, dime claramente qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo, instrúyeme, porque he tomado refugio en ti. Entonces, con los ojos cerrados, vamos de nuevo a visualizar como ayer ese campo de batalla en el que nos vemos inmersos. Cada uno tiene su propia situación, contexto, su propia lucha. Tráiganla a su mente y a su corazón y entréguensela a Dios, porque Él es nuestro refugio más grande. Abrimos los ojos, volvemos a este otro campo de batalla. Entonces, bueno, vamos a continuar con el segundo capítulo, desde el verso 10, porque antes de eso, pues ya Arjuna, dice que se refugia en Dios, pero luego sigue otra vez con ese sentimiento como de pena, que desde lo que ayer veíamos puede ser como un falso sentimiento de compasión, ¿cierto? Sentir tanta pena por otro que es como que no lo quiero matar, no quiero hacer mi deber, no quiero hacer lo que me toca. Pero luego nos damos cuenta de que esas razones, aunque sonaban muy sabias de parte de Arjuna, trascienden un poco lo que de verdad, se quedan más bien cortas como en lo que de verdad es. Entonces, vamos a comenzar desde el verso 10 del capítulo 2. Dice entonces, oh Krishna, como sonriendo, le habló así al que se encontraba desesperado entre los ejércitos. El Señor bendito dijo, aunque dices cosas sabias, te afliges por quienes no debes afligirte. Los sabios no se entristecen ni por los vivos ni por los muertos. Y ahí comienza como la sabiduría del Bhagavad Gita en sí. Entonces, recordamos que cuando Arjuna está entre los dos ejércitos, ve a sus parientes como Bhishma, que era su tío abuelo, ¿cierto? Este ser que era muy dármico y poderoso, que era inmortal, por Drona, que era su maestro de arquería. Entonces, al ver así parientes, personas que eran muy cercanas a él se aflige. Pero acá Krishna comienza con una enseñanza muy elevada sobre la inmortalidad del alma. Entonces le dice, los que conocen el yo son sabios, y no el yo como el ego, sino el yo como la esencia que somos el alma. Saben que en realidad no hay muerte, no es un fenómeno más que la separación del cuerpo astral y el físico. Entonces recordamos lo que vimos hace unas semanas en Ayurveda, que tenemos 3 cuerpos principalmente, ¿cierto? El físico, el astral y el causal. Se dice que cuando morimos, cuando dejamos el cuerpo, en realidad lo que muere es el cuerpo físico, pero lo que sale de ahí es el complejo astral y el causal, el alma, ¿cierto? Hay unos términos que son el deja y el dejín. Entonces el deja es como nuestro cuerpo físico y el dejín es ese complejo astral donde están como todas nuestras memorias, como se aloja la mente, como la energía. Cuando morimos, el dejín deja el deja. A mí siempre me parece esto súper chistoso, pero sí es como entender que aunque Arjuna tenga que hacer su deber, sus parientes van a estar bien, y como son parientes que han actuado de forma correcta, todo va a estar bien para ellos, van a ir al cielo. Y en yoga se habla no de un cielo eterno ni de un infierno eterno como en otras tradiciones, sino como algo transitorio.
y algo que nos ganamos a través de nuestros méritos y deméritos, de dos términos que en yoga llamamos papa y punya, ¿cierto? Que son como esas acciones que hacemos dentro de lo que debemos hacer como dharma, y esas acciones que al no cumplir nuestro dharma, al no cumplir como con ese gran deber de que todos estemos bien en este planeta, nos genera desméritos, como por decir nuestros pecados, pero no viéndolos desde la culpa, porque en yoga no nos gusta ver las cosas con culpa, sino con entendimiento de que todo lo que yo haga va a tener una consecuencia dentro de la ley del karma. Entonces, teniendo esto en cuenta, Krishna le empieza a decir como no te preocupes, ellos son inmortales en esencia, ellos van a estar bien porque han actuado de forma correcta, entonces no te debes afligir por ellos. Y continúa diciendo, no ha habido ningún momento en que yo no haya existido, ni tampoco estos reyes, ni dejaremos nunca de existir en el futuro. Entonces empieza a hablar como de que el alma existe en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Nunca ha sido creada y nunca ha sido destruida. En este cuerpo, el encarnado, el alma, pasa de la infancia a la juventud y a la vejez, y del mismo modo después pasa a otro cuerpo. La persona equilibrada no se entristece por ello. Entonces nos explica también aquí cómo cuando también vivimos, estamos muriendo constantemente en la vida misma, ¿cierto? Cuando pasamos de la juventud a la adultez o de la infancia a la juventud, no es que nos demos cuenta de eso, ¿cierto? Simplemente va sucediendo, van pasando etapas, pero nosotros no estamos constantemente entristeciéndonos porque ya no somos niños. Entonces le dice como sucede esto, también sucede con el alma. Va dejando diferentes cuerpos y no es como, son simplemente transiciones, cambios, pero no hay que afligirnos por ello. Seguimos con el verso 14, los contactos de los sentidos con los objetos que provocan calor y frío, placer y dolor, tienen un comienzo y un final, son inestables, sopórtalos con valor, oh Arjuna. Entonces aquí empieza a hablarnos de que nuestros sentidos, nuestra mente, todo el tiempo está jugando con nosotros, ¿cierto? Como con la percepción que tenemos de la vida. Y de que lo verdadero es inmutable, el alma es inmutable, el alma es inmanifiesta, lo que se manifiesta constantemente son como esas diferentes cualidades del universo. ¿Recordamos cuáles son? Son las gunas, ¿cierto? Sattva, rayas y tamas, ¿cierto? Normalmente las vemos dentro de cómo funcionan en la mente, pero de una forma como general, sattva es como la inteligencia, ¿cierto? Rayas es como la energía y tamas es la materia. Cuando ya entran en nuestra mente que está impura, ya tienen como cualidades como las que hemos visto, que sattva pues es algo más puro, una mente más pura, rayas una mente como más agitada, tamas una mente como más inerte. Entonces cuando podemos sobrepasar estas cualidades, cuando sobrepasamos también lo que acá decimos como los pares de opuestos, ¿cierto? Raga y dvesha, que es como la atracción y el rechazo, ¿cierto? Y nos mantenemos en un punto medio sosteniéndonos de forma ecuánime, vamos a empezar a poder como observar al ser y darnos cuenta que somos seres inmortales. Pero esta es una sabiduría muy elevada. Entonces llega un punto en donde Krishna sigue profundizando en este tema, vamos a seguir viéndolo, pero antes de eso quería hablar un poco sobre algo acá que es muy lindo y muy importante, porque nos dice, sopórtalos con valor, oh Arjuna. Hay cosas que simplemente hay que vivirlas, sí o sí. Y nos dice que en esa batalla interna que igual hay que librar, que hay que luchar, podemos ir cultivando como ciertas cualidades para que se nos haga más fácil la batalla. Y ahí entra como un tema que es lindo mencionarlo, pero no voy a profundizar mucho ahí, que son los 4 medios de la salvación.
Los yogis nos comparten 4 pasos como para poder como alcanzar o realizarnos. Y el primero, pues que ya lo hemos visto antes, viveka. ¿Se acuerdan qué es viveka? El discernimiento. Entonces hay como 3 principales como puntos en los cuales trabajar el discernimiento. Nos comparte primero que está como el sat y el asat, que es como diferenciar entre lo real y lo irreal, ¿cierto? Entre nita, nitya y anitya, que es lo permanente y lo impermanente, ¿cierto? Entonces ahí entra como eso de que si algo cambia constantemente no es real, no es permanente, entonces no es el ser. Y el Atman y el Anatman, ¿cierto? Lo que es el ser y el no ser. Entonces, cuando cultivamos ese viveka, ese discernimiento, podemos empezar a jugar con esas 2 cosas, esas 2 cualidades, esos pares de opuestos, para realmente poder cultivar ese discernimiento. La segunda parte, el segundo paso es vairagya. ¿Recordamos qué es vairagya? El desapego o el desapasionamiento. Entonces, cuando ya esa atracción o repulsión no actúa dentro de mí cuando me sucede algo, ya sea que tenga frío, calor, miedo o amor, o sienta como así en esos extremos, cuando puedo ir a ese punto medio porque acepto lo que es y no me apego a querer cambiar el resultado a lo que sucede, entra ahí vairagya. Y ya luego, en el tercer punto, entran 6 virtudes que nos piden los yogis que cultivemos para al final ir al cuarto punto, que es tener el deseo de liberación, que sería, ¿cómo es que se llama? Mumukshukta, que es sí, el deseo de liberación. Entonces, en ese tercer punto hay 6 virtudes que solamente voy a pasarlas rápidamente, hablando pues de, en particular, la de soportar, ¿cierto? Entonces, la primera que tenemos es sama, que es la serenidad de mente, ¿cierto? Entender que si controlamos nuestra mente, controlamos nuestros sentidos. Va como desde lo más complejo, como tal vez, como, no, más bien como de paso a paso. Si hago lo primero, lo segundo se va a poder hacer más fácil y así, poco a poco. Entonces, primero la serenidad de la mente. El segundo, que es Dhamma, el control de los sentidos. Si controlé ya mi mente, controlar mis sentidos va a ser más fácil. La tercera es Uparati, que es la saciedad. Es como lo que veíamos en Jnana Yoga, que es esos 3 pasos que vimos, que es escuchar primero las escrituras, luego de cierta forma reflexionarlas o ver que pues como simplemente ver como si eso sí es verdad o no para mí y luego meditarlas, tratar de experimentarlas. Entonces cuando hay saciedad es porque experimento realmente lo que estoy viendo en mi vida, lo que estoy aprendiendo, ¿cierto? Cuando simplemente nos quedamos en la teoría, pues ahí es muy complejo. Entonces la saciedad es poder experimentar las cosas. Ya luego titiksha, que es como ahí donde me quiero quedar principalmente, que es la entereza, como soportar. Soportar, acá hay una frase muy linda que nos comparte Shankaracharya, es soportar todas las aflicciones sin tratar de remediarlas. Es aceptar los pares de opuesto, lo que nos sucede sin tratar de cambiarlo. Y es ahí como el reto, ¿cierto? Ahí es como el yoga más elevado también. Siento yo, como nos decían que el yoga más elevado es soportar el insulto y la ofensa, pero es lo mismo. El insulto y la ofensa están de un lado en las cosas que rechazo. El amor que los demás me brindan también está del otro lado. Entonces, cuando puedo soportarlo y aceptar lo que es, sin querer cambiarlo, sino yo cambiarme internamente, ahí como que está la clave. Y ya por último sería como las últimas 2 virtudes, tener fe, shraddha, pero no una fe como ciega, sino no un fanatismo, simplemente como una fe con bastante discernimiento, como con cosas que yo pueda también comprobar. Y la última sería samadhana, que es el equilibrio mental por medio de la atención. Yo llevar mi mente completamente a un punto focal y a través de esa atención constante poder equilibrarla. Entonces esos son como 4 medios que nos comparten para poder alcanzar la realización. Son como fundamentales, al igual que lo que vimos con los yamas y los niyamas.
estos también son fundamentales para poder entrar en un estado de supraconciencia. A ver cómo vamos de tiempo. Entonces nos comparte aquí, la persona estable que no se siente afectada por ellos, o sea, por el contacto con los sentidos, para la que el placer y el dolor son lo mismo, está preparada para alcanzar la inmortalidad. A ver. Entonces acá dice, sabe que eso que llena todo esto es indestructible. Nadie puede causar la destrucción de eso, lo imperecedero. Se dice que estos cuerpos del yo encarnado, que es indestructible, eterno e inconmensurable, tiene fin. Lucha pues, oh Arjuna. Nos vuelve a decir una y otra vez que no nos olvidemos de que el alma es inmortal, de que los cuerpos tienen fin y que hay que aceptar eso. Tanto el que cree que el yo mata como el que piensa que es muerto carecen de conocimiento porque él ni mata ni es muerto. Y acá es importante hacer un pare porque son escrituras que muchas veces pueden ser malinterpretadas. Entonces, ¿cómo así que si el yo, acá dice, el que cree que el yo mata, perdón, él ni mata ni es muerto. Entonces, más adelante dice, de cierta forma que, pues, si tú matas a tus familiares no pasa nada, ¿cierto? Porque en realidad el alma no muere, pero acá la gente puede malinterpretarlo porque entonces en nombre de estas escrituras podría matar a alguien y decir como no, pues es que es inmortal. Y tengo como el conocimiento de que sí se ha hecho eso antes, como con otras escrituras, con estas, de que se han librado guerras, que se han matado otras personas por ese tipo de pasajes. Entonces es bueno como hacer esa aclaración. No ha nacido ni nunca muere. Cuando llega a ser ya nunca deja de existir. Es no nacido, eterno, inmutable y antiguo. No muere cuando matan al cuerpo. ¿Cómo podría matar o hacer matar la persona que sabe que es indestructible, eterno, no nacido e inagotable? Y acá llega como una analogía muy chévere. Igual que un hombre desecha la ropa gastada y se pone una nueva, el yo encarnado desecha los cuerpos gastados y entra en otros nuevos. Entonces los cuerpos, este cuerpo físico es como simplemente una camiseta que nos ponemos cuando nos despertamos y que en algún momento esa camiseta se va a desgastar, se va a llenar de huecos y va a ser el momento como de soltarla. Entonces lo que nos pide es que no nos apeguemos como ya a esa camiseta que en algún momento ya no nos va a servir y que fluyamos de que todo va a estar bien, de que van a llegar nuevas prendas de ropa, que van a llegar como nuevos momentos en los que pueda como vestirme o simplemente liberarme como de esas ropas. Sí, por eso, es como estoy haciendo esa analogía. La ropa es el cuerpo, la ropa son los cuerpos. Llega un momento en que me suelto de eso y también llega el punto en donde me desapego de esa ropa y puedo como desnudar el ser y conocer como lo que realmente es. Acá dice algo que Krishna repite una y otra vez: las armas no lo cortan, el fuego no lo quema, el agua no lo moja, el viento no lo seca, al ser inmortal. Este yo no puede ser cortado, quemado, mojado ni secado. Es eterno, omnipenetrante, firme, antiguo e inmóvil. Entonces acá Krishna empieza a decir que ninguno de estos elementos que vimos en Ayurveda, esos 5 elementos, puede afectar al ser, ¿cierto? Y cuando el alma deja el cuerpo, esos elementos vuelven como a su estado original, ¿cierto? El cuerpo se vuelve otra vez a la tierra y es como otra vez parte de la tierra misma. Se dice que este yo es inmanifiesto, impensable e inmutable. Por eso, sabiendo esto, no debes entristecerte, porque aunque pensases en él como naciendo y muriendo constantemente, ni siquiera entonces deberías afligirte, porque la muerte es segura para lo nacido y el nacimiento seguro para lo muerto. Por lo tanto, no debes afligirte por lo inevitable. Voy a volver a leer esa parte que me parece súper linda.
porque la muerte es segura para lo no nacido, y el nacimiento es seguro para lo muerto. Por lo tanto, no debes afligirte por lo inevitable. Los seres no se manifiestan al principio, se manifiestan en el estado intermedio, y al final dejan otra vez de manifestarte. ¿Por qué habría de entristecerse? Entonces todo el tiempo le está diciendo lo mismo. El alma es inmortal, no te aflijas, pero él ve la cara de Arjuna como muchas veces uno acá está sentado y ve a la gente como de qué está hablando. Y es como, ok, Krishna se va dando cuenta de que Arjuna comprende intelectualmente, pero no experimenta eso, no está tranquilo con esa decisión. Entonces sigue hablándole, sigue diciéndole esto, y llega un punto en donde se da cuenta de que tiene que cambiar la forma como le está enseñando, porque es demasiado elevado y Arjuna no está en ese punto. Entonces empieza como a darle otros motivos y empieza a meterse un poco más como con su ego para ver si como que comprende mejor las cosas. Pero bueno, vamos a dejar así por hoy. Vamos a continuar en la clase del mediodía. Y a ver, sí, yo quería leer algo antes de cerrar, de Senda Divina, sobre el Bhagavad Gita. Entonces, en Senda Divina dice que la Gita es un evangelio universal, que sirve para todos sin distinción de edad, raza o religión. Su universalidad abraza todo aspecto de la actividad humana, correspondiendo a toda etapa del desarrollo humano y sublimándola. Esa es la razón por la que se han enseñado la Gita a eruditos del mundo entero. El Bhagavad Gita trata acerca del yoga, que no es oriental ni occidental, pertenece al mundo y a la humanidad en general. El yoga es la ciencia del vivir recto, no tiene nada que ver con ninguna creencia religiosa, fe tradicional, color, vocación ni clima. La Gita constituye en sí mismo una solución, más que una exposición o revelación. Constituye en sí una solución para los problemas inmediatos que acosan al hombre y comunica un maravilloso mensaje de estímulo, esperanza, alegría y consuelo. Constituye una llamada directa hacia la divinización de la naturaleza entera del hombre. Conlleva el mensaje alentador de que para realizar su naturaleza inmortal, el hombre no necesita recluirse, cortando con su familia y amigos y abandonando la sociedad, que la unión con el ser divino puede alcanzarse y mantenerse incluso en medio del trabajo y las actividades mundanas. Los obstáculos hacia esa unión dichosa yacen dentro de nosotros y no en el entorno exterior. Esta es la lección central de esta obra única y sagrada. Vamos a cerrar los ojos unos instantes, permitiendo un espacio de pausa, de silencio, para poder digerir, absorber este conocimiento del Gita. Voy a dar los anuncios antes de cerrar. El próximo 1 al 4 de marzo tenemos el retiro de Tantra, que va a ser muy lindo. Es con una pareja de yogis que vienen a compartirnos un poco sobre el sagrado femenino y el sagrado masculino. Luego, el siguiente fin de semana, del 8 al 10 de marzo, tenemos el Shivaratri, que es una ceremonia hermosa donde se honra como la energía masculina y es un espacio como para transmutar la energía. Luego tenemos Semana Santa con Jorge Arango, y allí mismo pues va a haber vacaciones en familia para que vengan con los niños y se sumerjan en la naturaleza. Este profesorado que se va a dar durante Semana Santa con Jorge Arango es el profesorado avanzado sobre anatomía védica y chakras, entonces súper recomendado. Y ahí mismo vamos a tener como 2 retiros, uno sobre chakras inferiores y chakras superiores, o pueden hacerlos completos para profundizar más en este tema. Y el próximo profesorado básico lo tenemos el 5 de abril para que vengan, son 21 días
de conocimiento, de compartir en comunidad, que la verdad son bastante importantes y desde mi experiencia cambian la vida. Entonces, súper invitados y bueno, vamos a cerrar. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Satchit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Om Bolo Satguru Maharaj Ki Jai.